En este video vamos a estudiar el cambio de fase o el cambio de estado de la materia. Por ejemplo, cuando ocurre un cambio de estado, cuando tenemos una bebida que queremos enfriar y ponemos hielo, ponemos cubitos adentro de la bebida. Cuando hacemos esto, habrá una cantidad de calor que la bebida caliente le entrega a los cubitos más fríos y el hielo primero empieza a elevar su temperatura si está por abajo de 0 grados y luego empieza a cambiar de estado, se derrite. Para que eso ocurra hace falta una cantidad de calor. Bien, vamos a analizar eso, pero antes, para ver cómo utilizamos estos gráficos de temperatura en función de calor, vamos a ver rápidamente un caso más simple, sin cambio de estado, en donde tenemos una bebida que queremos enfriar y le echamos agua fría. Entonces acá no hay cambio de estado, ya tenemos las dos aguas líquidas. Sería similar a juntar dos cuerpos, caliente y frío, sólidos, bueno, lo mismo. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Bueno, también la bebida caliente le entregará una cantidad de calor a la bebida fría, hará que la bebida se enfríe, la bebida le entrega calor al agua fría, hará que la bebida se enfríe y el agua fría se caliente. Y luego llegué todo a una temperatura de equilibrio. ¿Cómo analizamos eso? Muy simple. El calor cedido por la bebida más el calor absorbido por el agua fría tiene que dar 0, porque las cantidades son iguales, porque es el mismo calor el que sale de la bebida y el que llega al agua fría, así que las cantidades tienen que ser iguales y uno es positivo. El agua fría, cuando recibe calor, es positivo. La bebida caliente, cuando cede calor, ese calor es negativo, así que uno va a ser negativo, el otro será positivo y la suma tendrá que dar 0. Bueno, el calor cedido por la bebida todo lo calculamos con multiplicando la masa por el calor específico por el cambio de temperatura de la bebida, más el calor absorbido por el agua fría, masa del agua fría por calor específico del agua fría, por el cambio de temperatura del agua fría. Temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua fría, y acá temperatura de equilibrio, la final siempre va a ser, menos la inicial de la bebida. Bueno, esa es la forma en que planteamos la ecuación y esa la usarán ustedes para resolver los problemas de calorimetría. ¿Cómo graficamos esto? Acá estamos diciendo la bebida que tiene una temperatura, al ceder calor se enfría y el agua fría se calienta. Bueno, vamos a analizarlo acá. Supongamos que el agua fría está cercana a 0 grados, ¿sí? Acá está, 0 grados. Y a medida que recibe calor se calienta, eleva su temperatura. Acá tenemos temperatura, así que esto hará algo así como, voy a suponer que llega a algo menos de 20 grados. Ahí tenemos el cambio de temperatura que experimenta el agua fría a medida que recibe calor. Acá en este eje está calor. En algunos libros van a encontrar tiempo, que dice este eje. Es lo mismo, es lo que ocurre a medida que pasa el tiempo. Eso se hace porque acá no podemos poner nada, ¿no? Porque la bebida o el agua no tiene una cantidad de calor determinada. Entonces acá no podemos poner calor y un número, ¿sí? Pero sí podemos decir que la cantidad de calor que la bebida que el agua fría tuvo que absorber para elevar su temperatura, sí es de una cantidad que no es más que esta cantidad, ¿sí? O la cantidad de calor absorbida. Así que esto es Q sub A, que lo podríamos calcular haciendo todo esto. Cantidad de calor que absorbe la bebida para elevar el agua fría. Cantidad de calor que absorbe el agua fría para elevar su temperatura hasta acá. Este será el la temperatura de equilibrio. Y la bebida, supongamos que está a 20 grados. Así que acá, por acá, yo voy a contar los cuadraditos, 1, 2, 3. Así que acá, 1, 2, 3. Acá está la bebida a 20 grados
y a medida que pierde calor, ¿sí? Le da calor al agua fría, baja su temperatura y se encuentran ahí en el punto de equilibrio. Yo conté los cuadraditos para que este calor que está entregando la bebida, que es Q sub C, el calor que cede, esto que está acá y esto que está acá, me da igual, ¿sí? Esto tiene que ser igual a esto. La bebida entrega calor, se enfría, el agua fría absorbe ese calor y se calienta. Fíjense, tenemos dos rectas y dos términos. Bien, calor entregado, calor recibido. Y así es como se analizan estos gráficos. Bueno, esto es importante y es muy útil hacer los gráficos para analizar un cambio de un equilibrio térmico, y más si hay cambio de estado, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a analizar este caso de cambio de fase. Esto de acá arriba no lo voy a borrar porque va a seguir ocurriendo. Siempre va a ocurrir que el calor que cede el cuerpo caliente es igual al calor que absorbe el cuerpo frío. Lo que pasa que en la absorción ahora hay unos términos extra a los anteriores. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer el gráfico. Vamos a empezar haciendo el gráfico. Supongamos que el hielo está para darle valores a menos 20. Menos 20 grados Celsius. Así que acá tenemos el menos 20. Por acá está el hielo. A menos 20. Podría empezar de por acá, es lo mismo. Pero sí que empieza en menos 20. Bueno, el hielo, cuando lo meto dentro de la bebida, empieza a recibir calor. Recibe calor y aumenta su temperatura. ¿Hasta cuándo aumenta su temperatura sin cambiar de fase? ¿No? Esto va a ser así, aumenta su temperatura, es un cuerpo sólido, así que se comporta igual que cualquier otro cuerpo, aumenta su temperatura hasta llegar a cero. Bien, estamos analizando el calor absorbido hasta llegar a cero. Luego, está acá adentro, ya están acá adentro los hielos, el hielo llega a 0 grados, sigue recibiendo calor porque la bebida está más caliente. Vamos a suponer que la bebida es mucho más que los hielos, entonces la bebida sigue siempre arriba de 0 grados y no se congela. Entonces el hielo aumenta su temperatura, llega hasta 0. ¿Cuánto calor necesitó para llegar hasta 0? Luego, cuando está en 0, empieza el cambio de fase del hielo. ¿Qué pasa? El hielo se empieza a derretir. Y durante todo el proceso en el que el hielo se derrite, no eleva la temperatura. Y hace falta entregarle calor para que ocurra eso, para que el hielo se derrita, para que el hielo cambie de fase, cambie de estado, pase de hielo sólido a agua líquida. Bueno, todo eso ocurre sin elevar la temperatura, sin que aumente la temperatura del hielo. O sea que ocurre esto. Fíjense, le estoy entregando una cantidad de calor, que será esta, para que el hielo pase de hielo a 0 grados a agua a 0 grados. No cambió su temperatura, pero le tuve que entregar calor. Y esto es el cambio de estado. Una línea horizontal en este gráfico. Y habrá una cantidad de calor necesaria, o una cantidad de calor que tendrá que absorber el hielo y que la bebida sigue perdiendo, simplemente para que el hielo se derrita. Luego, el hielo está a 0, la bebida sigue más caliente, así que esa agua que antes era hielo, ¿sí? Y se derritió, ahora, y está a 0 grados, ahora sigue elevando su temperatura, hasta la temperatura de equilibrio, que vamos a suponer que es por acá, algo así como 15 grados. Tiene que ser un poco más bajo que en el caso anterior, porque se supone que al estar el agua más fría, que ahora es hielo, enfría más la bebida. Bueno, y ahí tenemos todo lo que hace el hielo. Esto será la otra cantidad de calor necesaria para que el agua, que era el hielo, aumente su temperatura. Y la bebida, si todo esto es el calor que recibió el hielo, ese calor es el mismo que la bebida entregó. Así que tiene que ser todo esto. Así que yo voy a empezar por acá, la bebida.
estará por acá. La bebida supongo que está a 20 grados, por ejemplo, ¿sí? Y la bebida entregó una cantidad de calor que es igual a esto. ¿Y qué hizo? Bajó su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Esto es una línea recta. Bueno, ahí está, ¿sí? Y todo esto es el calor. Todo esto es el calor entregado por la bebida. Y todo esto es el calor cedido o absorbido. Lo voy a poner acá arriba. Así después le pongo nombres acá abajo. Este es el calor absorbido por el hielo. Y ahí tenemos el gráfico entonces. Bueno, y llega acá al equilibrio. Vamos a analizar ahora cómo calculamos cada uno de estos calores. Lo novedoso es esto. Esta cantidad de calor, esta que está acá, necesaria para fundir el hielo, la calculamos como la masa del hielo. Este es el calor necesario para que se produzca la fusión. La masa del hielo por lo que se llama calor latente de fusión, en este caso, calor latente de fusión. Y es un coeficiente que depende del material. En este caso habrá que buscar en las tablas el calor latente del agua para que se funda. Y ahí lo calculamos. Entonces, simplemente haciendo la masa del hielo por el calor latente de fusión, tenemos esta cantidad de calor necesaria. Muy bien, empecemos entonces. Calor cedido, bueno, acá puse calor entregado, es lo mismo, ¿no? Pero para que queden los mismos coeficientes, calor cedido. El calor cedido por la bebida, muy simple, será la masa de la bebida por el calor específico de la bebida por el delta T de la bebida. Temperatura de equilibrio, la temperatura final a la que llega, menos la temperatura inicial de la bebida. Eso es el término de la bebida y no hay más, uno solo. El calor absorbido por el hielo serán tres términos. Entonces, más el calor absorbido entonces por el hielo. El calor absorbido por el hielo será primero el calor necesario para que el hielo que está a menos 20 pase a 0. Bueno, será un término similar a este con los datos del hielo. La masa del hielo por calor específico del hielo por el delta T que experimenta el hielo en este proceso. O sea, pasa de menos 20 a 0. Temperatura final, 0. Menos temperatura inicial, menos 20. Guarda con esto, ¿no? Acá queda 20, simplemente. Estoy haciendo bueno, acá puse valores. Pero bueno, está bueno. Porque así lo vemos en un ejemplo práctico y se ve más claro. De cualquier forma es siempre temperatura final, que para este caso, que sea hielo que se va a fundir, siempre 0. Porque esto termina siempre en 0 en la fusión, menos la temperatura inicial, que dependerá de lo que estemos analizando. En este caso dijimos que era 20. Bueno, listo. Ahí tengo el primer término. Más, ahora sí, el calor necesario para que el hielo se funda. Dijimos que era la masa del hielo por el calor latente de fusión del agua. 300 y pico, van a encontrarlo en tablas, kilojoule por kilogramo. Ahí tenemos este término, más esto, que es la cantidad de calor que absorbe el hielo para elevar su temperatura y pasar de 0 a la temperatura de equilibrio. Así que más, y esto es una ecuación, un término similar a este, con los datos del hielo. Masa, fíjense esto. Cantidad de calor para que el agua que antes era hielo y ya se fundió pase a la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿cuánta masa de agua tengo? Una masa igual a la masa del hielo.
así que acá pongo la masa del hielo, por el calor específico de el agua, no del hielo. Hasta acá era hielo, acá puse el calor específico del hielo porque era hielo calentándose, pero ahora ya es agua calentando, así que calor específico del agua por el cambio de temperatura que experimenta en esta parte. Así que temperatura final, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial, 0. Esto tiene que dar 0. Y listo. Ahí tenemos todos los términos y la forma en que se calculan igualados a 0, y luego dependerá del problema que es lo que tengamos que hacer. Despejar temperatura de equilibrio, despejar alguna masa de hielo necesaria para enfriar la bebida, y así se resuelven estos problemas. Recién creo que no lo terminé de decir. Acá estoy poniendo las temperaturas. Acá estoy poniendo las temperaturas en Celsius, ¿sí? Las podemos, siempre habría que usarlas en Kelvin, siempre. Ante la duda, úsenlas en Kelvin. Pero acá, como es un delta T, da igual ponerlas en Celsius que en Kelvin, porque una diferencia de temperatura en medidas en Celsius y en Kelvin, o en Kelvin, da la misma cantidad, ¿sí? Así que acá podemos usar Celsius sin problema. Muy bien, y eso es el cambio, eso es una situación de equilibrio con cambio de fase.